Lo que yo voy a tratar de explicaros aquí vincula de manera muy directa con las fundamentaciones del programa educativo TEI. Lo iréis comprobando a medida que avance mi exposición. Me alegra muchísimo estar aquí por varias razones, que además despiertan sentimientos de apertura al otro, que es una de las nomenclaturas que yo utilizo en la taxonomía de los sentimientos, que hablaré a continuación. Y digo que es mucha alegría y mucha admiración porque han pasado personas que yo he estudiado, que cito en mi bibliografía, como por ejemplo Francisco Mora o Vizquerra, y claro, estar a su lado, tener la suerte de compartir espacios junto a ellos, gente a la que admiras, es decir, gente que ha logrado que tu mirada vaya hacia ellos, porque los consideras excelentes en sus disciplinas, pues a mí me impone muchísimo respeto, casi me atrevería a decir que un miedo cerval, o sea, la expresión máxima del miedo. Pero a la vez me entusiasma porque es hermoso que los que nos dedicamos a escribir, la escritura es un ejercicio muy solitario, pues que aquellos que nos dedicamos a coagular tinta en la soledad de nuestro cuarto o a plagar de sintagmas y de palabras la lechosa pantalla del ordenador, pues que esa soledad de repente se comparta a través del conocimiento y que veas a los mismos con los que has dialogado a través de sus textos, puedas dialogar mientras te comes una merluza. Es algo maravilloso. Yo provengo del ámbito de la filosofía y, bueno, digamos que los últimos 30 años me he dedicado a cosas muy parejas a las que se puede dedicar cualquier ser humano que tenga un mínimo de interés y de curiosidad por habitar bien el mundo de la vida. Durante los últimos 30 o quizá 40 años me he dedicado de manera muy afanada en lograr que mi cabeza sea un sitio cada vez más grande y que el mundo sea un lugar cada vez más pequeño. Sin embargo, a medida que he profundizado en esa aventura, he comprobado, tristemente, que mi cabeza cada vez es un sitio más diminuto y, sin embargo, el mundo es un lugar cada vez más inabarcable. Edmund Husserl, que era un filósofo de mediados del siglo XX, del siglo pasado, decía que en el pensamiento somos siempre principiantes. Somos siempre principiantes. Yo por eso siempre digo que yo soy un diletante, no soy un profesional de nada, porque el pensamiento nunca se concluye, jamás, no se puede terminar. Pensar, de hecho, es un infinitivo, y los infinitivos, los verbos infinitivos, no tienen nunca fin. Hace unos días en Sevilla acudía a la presentación del libro de Josep María Esquirol, La penúltima bondad, aunque habló también de la resistencia íntima. Con la resistencia íntima Esquirol obtuvo el Premio Nacional de Ensayo hace 2 años y comentaba que probablemente el verbo que emana de un sustantivo como es la filosofía es el verbo pensar. Aquí hemos estado viendo a neurocientíficos, han estado postulando la necesidad del empleo del método científico, que está muy bien, pero sin embargo el pensamiento también tiene otras áreas y cuando decidimos pensar, que es lo más característico de nuestra condición de seres humanos, es para encontrar un sentido. No es para tratar de producir conocimiento, sino para orientar las acciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Para un ejercicio así, sobre todo para poder responder a estas formulaciones, no nos queda más remedio que pensar, deliberar. Pero insisto, el pensamiento nunca se agota, nunca se concluye. Por eso el libro de Esquirol, La penúltima bondad, es la penúltima bondad, porque siempre va a quedar otra posibilidad, siempre va a haber algo más allá. Hace muy poco escribí un texto en mi blog, Espacio Suma No Cero, y recuerdo que se abrió un hilo de comentarios y yo de manera muy taxativa me atreví a decir que la vida no tiene sentido. Sigo creyéndolo. No tiene sentido, no tiene ningún sentido, pero es una muy buena noticia, porque que la vida no tenga sentido nos impele a cada uno de nosotros a tener que dárselo. Para eso sirve pensar, para darle un sentido a la vida porque no lo tiene. Somos nosotros, como habitantes del mundo de la vida, los que no nos queda más remedio que brindarle ese sentido. Y para eso sirve pensar y deliberar. Deliberar viene de y liberar. Es decir, poner pesas en la balanza
para decidir si es más conveniente o no un argumento u otro. Como provengo de la filosofía, pero a mí me gusta mucho el conocimiento interdisciplinario, es decir, mezclar áreas muy variopintas, que pueden ser pues, la psicología, la sociología, la filosofía, la literatura, etcétera, pues a mí me gusta cada vez que empiezo mis intervenciones recordar a un filósofo griego que a veces se acercaba al ágora y contaba cosas, y en una de esas ocasiones se le acercó un conciudadano y le preguntó: «¿Pero usted qué es?». Y el filósofo griego respondió: «Si usted tuviera la amabilidad de decírmelo al acabar mi intervención, le estaría muy agradecido». Yo también estaría muy agradecido. Si cualquiera de vosotros y de vosotras, al acabar mi intervención, se acerca y me lo dice, prometo que le puedo invitar a tomar una cerveza. Dicho todo esto, voy a empezar con mi intervención. Yo estoy aquí porque hace 1 año y medio viví un milagro. Diréis, está copiando a Francisco Mora o a Vizquerra, que hay que meter un elemento de sorpresa para generar la atención y prolongarla en el tiempo. No, no es cierto. Viví un auténtico milagro en mayo de 2017. Y precisamente ese milagro ha desencadenado que yo pueda estar aquí ahora. Y lo voy a explicar. Bueno, ya sabéis que la vida está llena de coincidencias. Paul Auster, el novelista, se dedica a cazar coincidencias, pero si ponemos un poco de atención, si ponemos una atenta pupila observadora sobre nuestra propia biografía, veremos que también está plagada de coincidencias y que muchas cosas que nos han marcado en la vida ocurrieron, pero podían no haber ocurrido jamás. Somos seres muy contingentes, muy contingentes. Hay cosas que pasan porque sobre esas cosas nuestra voluntad tiene soberanía, pero hay cosas que suceden y que somos meros agentes pasivos. No podemos hacer nada porque haya cosas que sucedan o que no sucedan. El milagro que a mí me pasó, me sucedió. Bueno, yo algo colaboré, pero en realidad me sucedió. De hecho, creo que no me va a volver a pasar nunca más y, sin embargo, podría intentar provocarlo. Todo pasó en Algeciras, provincia de Cádiz. Me encontraba en un hostal tremebundo. Algeciras de por sí es una ciudad muy desapacible, no sé si habéis estado, y desangelada. Te da una sensación de estar en el último lugar del planeta Tierra, de soledad, de paisaje lunar. Bueno, pues si añadís a esto que estaba en un hostal que despertaba en mí miedos, fijaos si tenía miedo, que hice una llamada, llamé a mi hermana y le dije: «Oye, te voy a dar mi ubicación, por si acaso mañana no tenéis señales de mi vida», porque era un lugar tétrico, desolador. El hostal estaba en mitad de un polígono semiabandonado, no había nadie, y en el hostal tampoco había nadie, solo estaba un chico marroquí que me atendió, y le dije: «¿Pero estoy yo solo?». Dice: sí, por ahora no ha venido nadie. Eran las 9 de la noche, digo, bueno, y me bajé a la cafetería en la que, por supuesto, no había nadie, y me pedí una cerveza. Como estaba muy aburrido, puesto que estaba yo solo, cogí el móvil y entré en Facebook. Y al entrar en Facebook vi que alguien había compartido la entrevista que le habían hecho a Richard Davidson en la contraportada de La Vanguardia. Y en esa entrevista, Richard Davidson es un neurocientífico afectivo, y en esa entrevista Davidson habían puesto el siguiente titular: «La bondad es el resultado de un cerebro sano». Nada más leerlo, pensé: tengo que escribir un artículo sobre este tema, porque yo llevo muchos años investigando cuestiones de cooperación y de ética y de sentir bien. Y esa frase resumía perfectamente todas las ideas que yo llevo rumiando en los últimos 15, 20 años. Recuerdo, yo creo en las epifanías, es decir, creo en las iluminaciones, ¿no? En el eureka del que hablaban antes. Recuerdo que enseguida pensé en Tomasello, que es un antropólogo norteamericano. Pensé en la ética de máximos y ética de mínimos de Adela Cortina, es decir, que necesitamos
tener garantizados los mínimos para poder aspirar a los máximos, que es en los que se concreta la felicidad, que siempre es privada. Pensé en Sabater, pensé, por supuesto, me vino a la memoria en la Ética Nicómaco de Aristóteles. Pensé en José Antonio Marina y su idea de felicidad política y felicidad privada. Bueno, pensé la verdad que muchas cosas. Y os podéis preguntar, ¿y todo eso tomando una cerveza? No, ya llevaba 3 en ese instante. Total, que dije, lo tengo que escribir. Y le di vueltas, pero no era el sitio ni el momento. Para escribir se necesita mucho recogimiento, una atención muy plena, estar en tu lugar, etc. Al día siguiente tenía que impartir un curso, impartí el curso y me fui para Sevilla. Yo el año académico lo paso en Sevilla. Y iba conduciendo y dándole vueltas al texto, y al día siguiente lo escribí. Y lo titulé de la siguiente manera: La bondad es el punto más elevado de la inteligencia. Bueno, es muy fácil explicar por qué la bondad es el punto más elevado de la inteligencia. Por lo menos para mí es fácil. Como los seres humanos vivimos inevitablemente en sociedad, es decir, lo que decía Aristóteles, el hombre es un animal político por naturaleza, vivimos en bucles de interdependencia. Es decir, ninguno de nosotros puede de manera unilateral colmar un interés, necesita indefectiblemente la cooperación del otro. Por eso hemos decidido vivir agrupados, porque es mucho más sencillo poder cubrir necesidades. Pero más todavía, no solo es que sea mucho más sencillo cubrir necesidades, sino que afortunadamente, gracias a vivir juntos, a ser animales políticos por naturaleza, podemos vivir bien. Por lo tanto, si la bondad, que según mi definición no es otra cosa que ayudar a que la felicidad y el bienestar pueda comparecer en la vida del otro, si actuamos bondadosamente y el ser humano tiende a ser recíproco, es decir, tendemos a devolver el favor o la actitud que tienen con nosotros, está claro que no hay nada más inteligente que ser bondadoso con los demás, porque es muy probable que los demás lo sean con nosotros. Esa era un poco la teoría que yo reivindicaba. Y la reivindicaba porque se tiende a equiparar bondad con buenismo. El buenismo es una palabra que no me gusta nada, sinceramente, pero reconozco que se emplea en el estudio de la negociación. No sé si conocéis a un biólogo y matemático que se llama Martin Nowak, que él habla de una tensión que según él es irresoluble. Yo no creo que sea irresoluble, pero según Martin Nowak lo es. Él cifra en 4 posibles comportamientos las interacciones que tenemos los seres humanos cuando vivimos agrupados. Podemos ser cooperadores, competidores, parásitos y primos, o buenazos según otras terminologías. Y en el imaginario social tendemos a creer que quien se comporta de manera bondadosa en realidad es un primo. ¿Por qué? Porque el primo piensa en el bien común mientras todo el entorno del que él forma parte está pensando en el bien privado. Por eso es un primo. Sin embargo, la idea que yo vindicaba es justo la contraria. Es el más inteligente, porque si todos calcan nuestra conducta, es lo mejor para todos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, otro día hablaré de esa tensión de la que hablaba Martin Nowak, en la que asegura que es imposible eliminar la presencia del parásito. Yo creo que sí es posible. ¿Por qué viví un milagro con este texto? La bondad es el punto más elevado de la inteligencia, que publiqué en mi blog personal, Espacios Humano Cero. Porque 2 días después estaba preparando un texto, lo estaba maquetando en la página de la administración del blog, y vi que el número de visitas era de 4.000. Bueno, no son muchas, pero son más de lo normal. La media ronda los 1.000, 1.500, 2.000, si el texto funciona. Pero yo soy miope. Entonces miré un poco mejor y no eran 4.000, eran 40.000 visitas. Y el milagro empezó a partir de ese instante. Yo seguí maquetando el artículo nuevo que había escrito y de repente, cada 10 minutos más o menos, vi, para mi sorpresa, que la cifra de lectores que estaban leyendo el texto sobre la bondad crecía exponencialmente. 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000,
120.000. Pensé, lo prometo, que se había estropeado el contador. Aquella tarde era la Feria de Abril y me bajé a la Feria de Abril. Y cuando volví a subir, no pude por menos de volver a entrar en la página de la administración y ya tenía 300.000 visitas. 300.000 y a partir de ese día 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 1 millón de visitas en una semana. 1 millón de visitas. Es un fenómeno viral. Para que veáis y lo calibréis en su justa medida, hace unos meses el periódico El País, en su versión digital, se vanagloriaba de que una entrevista hecha a Han, es que es impronunciable, Chung-Hul Han, el autor de La Sociedad del Cansancio, había logrado convertirse en un fenómeno viral. ¿Por qué? Porque una entrevista que le habían hecho en el periódico había sido con mucha diferencia lo más leído de aquellos días. Una entrevista que tenía un titular muy jugoso, que decía así: ya no necesitamos explotarnos. Perdón, ya no necesitamos que nos exploten, porque ya nos autoexplotamos nosotros. Esa entrevista, durante 4 días, había logrado la cifra, que es la que ponía El País en sus páginas, de 350.000 visitas. Imaginaos lo que suponía para mí haber tenido 1 millón de visitas en una semana cuando el único elemento divulgativo que había utilizado era mi Facebook y 4 líneas. 4 líneas justas, porque nunca pongo más. ¿Por qué había ocurrido eso? Pues porque creo que estamos muy ávidos de bondad y porque pocas veces se había conectado con la inteligencia. Un lector de esos de 1 millón, de todos ellos, fue Andrés González Bellido, que leyó el texto y a partir de ahí siguió leyéndome otros textos, lo cual demuestra claramente que es una persona muy inteligente. Y meses después me llamó por teléfono. Bueno, consiguió mi teléfono y me llamó. Y me dijo, mire, me trataba de usted, yo muy abrumado por la llamada, y me dijo, le estoy leyendo, le llevo leyendo ya varios meses, y creo que usted es uno de los autores que mejor refleja la reproducción de modelos. Le dije, ¿y eso qué es? Dice, bueno, la reproducción de modelos, y me explicó. Digo, pues no tenía ni idea, pero me tiene usted que llamar más a menudo porque eleva mi autoestima mucho. Y ahí quedó la cosa. Y por eso ahora Andrés y yo estamos aquí. Porque, según Andrés, que luego lo confirmará, muchas de las ideas que yo defiendo en mis textos y en mis libros son la fundamentación filosófica del programa educativo TEI. Yo defiendo lo siguiente. Además de esta experiencia viral, defiendo que, del mismo modo que Andrés aboga por la reproducción de modelos, yo creo que si hay que reproducir modelos, necesitaremos saber qué modelo queremos reproducir. Y eso casa con la definición de educación. ¿Qué es la educación? Aquí ha habido preguntas y respuestas. ¿Qué es la educación? El proceso por el cual nos gustaría llegar a ser el ser que sería bueno ser. Eso es la educación. No hay más. Somos homínidos que aspiramos a ser algún día seres humanos. Decía Foucault que el ser humano es un descubrimiento muy reciente. Efectivamente, es muy reciente. Es muy reciente. Queremos llegar a ser el ser que sería bueno ser. Es una definición muy kantiana. Kant decía que la educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz. Ojo, yo no creo en la perfección. De hecho, estoy plenamente convencido, y creo que lo podría demostrar, de que la perfección no existe. Existe el proyecto de perfectibilidad, que es distinto. Claro, mi noción y la noción kantiana de educación no tiene que ver con ciertas definiciones que se estilan en el discurso social. Hay una que a mí me hizo especialmente daño, que la defendió José Ignacio Wert cuando era ministro de Educación, que decía, la educación consiste en que nuestros alumnos aprendan a competir por un puesto de trabajo. Yo, que me dedico al estudio de la cooperación y de la competición, sé lo que es competir. Competir es intentar satisfacer mis intereses a costa
de que mi competidor no logre satisfacer los suyos. Si competimos por cosas banales, el daño que le voy a hacer a mi competidor o el que me puede hacer él a mí es banal. Pero si competimos por recursos absolutamente básicos para la supervivencia y para la vida digna, aceptar la competición supone aceptar que va a haber una ingente cantidad de damnificados que no van a poder acceder a esos recursos básicos, porque yo sí he podido acceder a ellos, porque la competición nos hace excluyentes. Sin embargo, la cooperación, definición canónica en la literatura de la negociación, alcanzar un interés teniendo en cuenta también el interés del otro. Cedes parcialmente una parte de ese interés para que el otro también pueda parcialmente coronar sus intereses. Tenemos que desvincular por completo la educación de la competición, porque creo que despiertan sentimientos de clausura al otro. Esta mañana, cuando estaba escuchando emocionado a Vizquerra y hablaba de los diferentes sentimientos y sus gradaciones, yo tengo una nomenclatura que la defiendo en el libro Los sentimientos también tienen razón y la razón también tiene sentimientos, y es que hay sentimientos de apertura al otro y sentimientos de clausura. Si competimos, los sentimientos que van a capitanear en nuestra biografía van a ser los sentimientos de clausura al otro. Pero en el entorno, en el ecosistema en el que me muevo, voy a generar dolor y daño, porque habrá gente que no pueda acceder a poder colmar sus intereses. E insisto, intereses que vinculan con necesidades básicas, con necesidades primarias. Claro, si la definición de educación es ser el ser humano que sería bueno ser, la pregunta es pertinente. ¿Y qué ser humano sería bueno ser? Para eso hemos decidido pensar. La ciencia no nos puede dar respuesta a eso. No nos queda más remedio que pensar. ¿Qué sería bueno ser? Cuanto más profundo es el pensamiento, de forma más coloquial se expresa. Por lo tanto, yo lo que he hecho para tratar de dar respuesta a esa pregunta es ir a los usos lingüísticos cotidianos. El lenguaje coloquial nos da mucha información de qué ser sería bueno ser. Fijaos qué expresiones que anidan en las conversaciones más coloquiales hay por ahí pululando. Una expresión. Esa persona no tiene sentimientos. ¿A que nunca la habéis oído? Y yo digo, ¿cómo que no tiene sentimientos? Explícamelo. Es imposible no tener sentimientos, bueno, salvo excepciones. Lo que queremos decir cuando decimos que esa persona no tiene sentimientos es que tiene unos sentimientos que creemos que sería mejor no tener en ese momento. Creemos que es mejor que tuviese otros. Para eso sirve el pensar, para segregar, para discernir, para jerarquizar, para estimar, para escindir. Por lo tanto, parece ser que en una expresión tan banal, aparentemente banal, como esa persona no tiene sentimientos, estamos generando toda una jerarquía de sentimientos, de maneras de sentir. Esa persona no tiene sentimientos porque no tiene aquellos sentimientos que creemos que son convenientes para que la interacción humana sea amable, fértil y confortable. Es decir, no tiene sentimientos de apertura al otro, que rápidamente vinculan mucho con los que has puesto Vizquerra, ¿no? Yo los contaré aquí también, felicidad, amor, alegría. No te abres al otro, y sin el otro no somos nosotros. Necesitamos siempre la presencia de los otros. Sartre, en El ser y la nada, popularizó una frase que creo que ha hecho mucho daño en los imaginarios sociales. El infierno son los otros. Yo en La capital del mundo es nosotros lo rebatí muy fácilmente y le dije, en un supuesto diálogo con Sartre, no, el infierno es una vida en la que no hay otros. Y me atrevo a matizar todavía, el infierno es una vida en la que no hay nexos sentimentales con el otro. Eso sí es el infierno. Necesitamos al otro, somos existencias al unísono, no somos existencias ni tan siquiera limítrofes ni colindantes, somos al unísono, porque el otro me permite cobrar vida y yo permito que el otro cobre vida. Estamos en espacios de intersección. Más expresiones coloquiales. Esa persona no tiene corazón. ¿Qué quiere decir que esa persona no tiene corazón? Es un desalmado, que no tiene alma. ¿Y qué quiere decir que tiene alma?
es inhumano. Si una persona dice que es inhumano, es que quizá tenga un modelo de lo que debe ser un ser humano. Yo he ido muchas veces a las manifestaciones del 15M y os contaré una anécdota absolutamente verídica. Estaba en una manifestación y descubrí que el eslogan que estaba en la pancarta estaba equivocado. El eslogan decía: no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Como yo estaba en cierta medida vinculado al 15M, tuve la confianza de acercarme a los portadores de la pancarta y decirles: disculpadme, el texto de esa pancarta está mal, está equivocado. ¿Cómo? Me acuerdo que uno la soltó enseguida y se puso a leerla. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros. No sé, yo creo que está bien. Digo, no, léela otra vez. La leyó por tercera vez, qué paciencia, ¿eh? No somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Claro, es que es lo que somos. A ti te gustaría que no lo fuésemos. Por lo tanto, a través de una negación estás indicando un paisaje positivo de lo que te gustaría que fuese el ser humano. Por lo tanto, parece ser que sí funcionamos con ficciones éticas, con imaginaciones morales, con modelos. Andrés luego va a hablar de personas físicas como modelos, pero también hay ficciones éticas que funcionan como modelos y que modelan tanto nuestro sentir como nuestra conducta, como creo que demostraré ahora. También las hay en sentido positivo, maravillosas. Es un hombre bueno. Como diría Antonio Machado, ¿no? Es un hombre bueno, es una buena persona. Si alguien un día decide escarbar qué hay debajo de una oración aparentemente tan simple como es una buena persona, estaría el resto de su vida deliberando y pensando y escribiendo. Fijaos la información que hay ahí. Es un buen tipo en lenguaje coloquial. En los años 80, que había mucho lenguaje cheli, mucho lenguaje callejero y barrio bajero, había una expresión graciosísima. Es un tipo que funciona legal. Yo siempre decía, no, es un tipo que funciona éticamente, porque la ley y lo legal y la ética son dos entidades de normatividad diferentes. Pero la expresión significaba eso, quería decir eso. Es un tipo que funciona legal, que funciona bien. Es el tipo que nos gustaría que todos fuésemos. Entonces parece ser, por lo tanto, que el ser que persigue la educación no es un ser muy abstracto, no es un ser quimérico, sino que tenemos un modelo de ese ser, ¿no? El propio lenguaje nos lo delata. El ser que sería bueno ser necesita varios sentimientos cardinales para serlo. Yo he cifrado 4 porque tengo poco tiempo, desgraciadamente, si no estaría mucho más tiempo hablando. Bueno, volveré otro día a Santander y hablaré de ello. Yo he cifrado en 4 los 4 grandes sentimientos que necesitamos en la aventura humana para aproximarnos al ser que sería bueno ser. El primero de ellos, el respeto. Por favor, el respeto no tiene nada que ver con apreciaciones un tanto mohosas. El respeto no es otra cosa que tratar al otro con el valor y el amor que toda persona solicita para sí misma. Ya está, eso es el respeto. Tratar al otro con dignidad. ¿Qué es la dignidad? Voy a ser muy telegráfico. También otro día, si queréis, me acerco por Santander y doy una conferencia sobre qué es la dignidad. La dignidad es el valor que los seres humanos nos hemos dado a nosotros mismos por el hecho de serlo. Es un valor, es una ficción ética. Recuerdo una vez en una mesa redonda que se me ocurrió decir, trivializando, la dignidad es un cuento. Ay, una trabajadora social se levantó airadamente. ¿Cómo que es un cuento? ¿Cómo que es un cuento? Es la primera vez que oigo algo así. Digo, claro, es una ficción ética. Es una irrealidad que al incorporarla como valor en nuestra conducta, mejora nuestra realidad. Es que ese es el prodigio que tiene nuestro cerebro. Los profesores nos han dicho cómo sentimos, cómo funcionan nuestras emociones. Yo estoy diciendo qué sería bueno que en ese circuito entrase. Sabemos cómo conocemos y qué sería bueno emocionarse, qué sentimientos serían buenos sentir. Fijaos, los seres humanos tenemos un historial tremebundo. Nos hemos pasado toda la vida matándonos, haciéndonos daño. Tanto es así que en el siglo pasado hubo 2 hemoclismos,
terroríficos, las 2 guerras mundiales. Y al acabar la Segunda Guerra Mundial, nos entró tanto miedo de nuestra propia capacidad depredatoria, de la posibilidad de poder hacernos daño, que la dignidad la elevamos a derecho. Ya no solo es un valor, es un derecho. ¿Un derecho a qué? A tener derechos. ¿Qué derechos? Los derechos humanos. Los 30 artículos que están perfectamente tipificados en la Carta Magna. Por lo tanto, es un valor, es un derecho, pero también es una evaluación conductual. Porque cuando decimos, fíjate, esta persona se ha comportado de manera muy digna. ¿Eso qué quiere decir? Pues normalmente quiere decir que una persona, cuando ha tenido que elegir entre la pérdida de una buena oportunidad para él, pero mantener incólume su tabla de valores, ha decidido mantener incólume su tabla de valores y ha actuado con dignidad. Por eso normalmente la dignidad en la conducta tiene cierto aroma a tristeza, porque has perdido una oportunidad, pero has sido digno contigo mismo, con el respeto que te mereces a ti mismo. Por lo tanto, eso es el respeto. Otro día hablaré más de la dignidad. Bueno, os voy a contar una anécdota de la dignidad. Hay un libro que se titula así, que es La dignidad, de Francesc Torralba, un profesor de la Universidad de Barcelona. Es antropólogo, imparte antropología filosófica. Y siempre, el primer día de clase, de sus clases, empieza con la siguiente pregunta. ¿Quién tiene más dignidad? ¿Un ser humano o una lechuga? Y todos los alumnos dicen, un ser humano. Es obvio, ¿no? Lo que ya no es tan obvio es cuando pregunta luego, ¿y por qué? ¿Y por qué tiene más dignidad un ser humano que una lechuga? ¿O que un orangután? ¿O un chimpancé? ¿O que un gato? ¿Por qué? Eso para la próxima conferencia. El siguiente sentimiento es el de la alegría. Valga la redundancia, me ha provocado mucha alegría ver cómo ha sido colocado en un lugar noble en la taxonomía que ha hecho Vizquerra, incluso ayer también Francisco Mora. Yo la alegría la tenía un tanto desterrada, pero justo el año pasado, al acabar el curso, escribí un texto en el Espacio Humano Cero que reivindicaba la alegría y pedía, por favor, que apartásemos un poco la idea de felicidad. La felicidad ha sepultado a la alegría, pero en la experiencia humana es mucho más sencillo detectar cuando estamos alegres que cuando somos felices. El ser y estar aquí marcan y delimitan muy bien los territorios. Estamos alegres, somos felices. La alegría es el brote que se desata cuando estamos inmersos en una situación favorable para nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros proyectos. Y de repente la alegría insufla un brote a nuestro cuerpo y de nuevo el lenguaje coloquial nos informa de ello. Cuando decimos, no quepo de gozo, ¿y dónde no cabes? En el cuerpo. De hecho, las expresiones corporales de la alegría son siempre de estirarte. Coño, parece que el cuerpo te constriñe, ¿no? Entonces intenta estirarte. Yo tengo la definición de alegría que creo consiste en que la alegría te coge de la mano y te lleva siempre al encuentro del otro. Siempre. Cuando estamos en una situación favorable, de disfrute, entusiasmados, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Mandar un WhatsApp. ¿Por qué? Porque queremos compartir la alegría. La alegría es tan grande, saltamos de alegría aunque estemos quietos, que la queremos compartir. Porque si no compartimos la alegría, parece que estamos viviendo una experiencia incompleta. Sí. Bueno, el siguiente sentimiento. Otro día hablaré mucho más de la alegría, porque me dice Andrés que me estoy demorando. Bueno, la compasión, fundamental. ¿Qué es la compasión? Es el sentimiento que me permite que el dolor del otro me duela a mí. No hay nexo que nos una más con el otro que la compasión. No hay nexo mayor que hacer nuestro el dolor que es de otro. El dolor del otro nos duele. No estoy hablando de empatía, de disposición emocional para comprender la aversión del sufriente. No.
Estoy diciendo que el dolor del otro me está doliendo a mí. Esto, cuando los vínculos afectivos son muy poderosos, están muy arraigados, se ve muy claramente. Si a nuestro hijo le pasa algo, nos está doliendo a nosotros. Si a un ser querido le pasa algo, nos duele a nosotros. Nos duele. No digo, no, te comprendo. No, es que me está doliendo. Y puesto que me está doliendo, la compasión confirma que somos semejantes. Porque de nuevo, en el lenguaje coloquial, ¿qué es lo que solemos decir cuando algo nos duele mucho? Me duele tanto que no te lo puedes ni imaginar. A mí me lo han dicho muchísimas veces y siempre respondo, pues es una pena, porque es lo único que puedo hacer, imaginármelo. ¿Y por qué puedo imaginármelo? Porque soy semejante a ti. Por eso puedo imaginármelo, si no, no podría. Al poder imaginármelo, descubro mi semejanza contigo. Al descubrir mi semejanza, me lo puedo imaginar. La compasión. Y el último gran sentimiento, ya termino, es la admiración. Si la alegría nos lleva al encuentro del otro, la admiración también, pero no a un otro cualquiera. Nos lleva a contemplar la conducta excelente en el otro. ¿Y a contemplarla para qué? Para reproducirla. Porque cuando contemplamos lo excelente, se activan en nosotros los deseos de emulación. Queremos mejorarnos incorporando lo mejor para nosotros. Aurelio Arteta, que probablemente es el autor que más ha escrito sobre la compasión, la define como el mejor de los sentimientos es el sentimiento de lo mejor. Necesitamos que la gente admire, no que idolatre. La idolatría es normalmente una admiración laxa o que en su trastienda tiene fundamentos muy triviales. No, admirar. Y admirar la conducta excelente para reproducirla. Porque aquí, y ya voy concluyendo, Andrés, aquí tengo que añadir que los valores, y creo que aquí sois casi todos profesores, los valores se enseñan, pero las virtudes se aprenden. Una virtud no es otra cosa que la encarnación en acción de un valor. Explicar la bondad cuesta muchísimo. Yo he necesitado unos 25 años para poder hacerlo. Pero percibirla en una persona que se comporta bondadosamente es muy fácil. Por lo tanto, necesitamos que los valores se encarnen en acciones a través de la virtud. Porque para aprender las virtudes necesitamos observarlas en los demás y luego reproducirlas en nosotros. Así es como aprendemos. Es muy fácil si hablamos de otras competencias. Tocar el piano. ¿Cómo puede uno ser excelente tocando el piano? Tocándolo. A mí mucha gente me dice, oye, ¿qué tengo que hacer para escribir bien? Escribe. ¿Qué tengo que hacer para saber matemáticas? Haz matemáticas. ¿Qué tengo que hacer para tocar el violín? Tocarlo. ¿Qué tengo que hacer para ser virtuoso? Practicar las virtudes. El otro día escribí un texto sobre el diálogo como el elemento que nos permite ganar en cordura y un lector me escribió, o sea que todavía estoy a tiempo de adquirir cordura. Sí, le dije, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Digo, ser cuerdo. Y muchas veces. Bueno, y ya termino con la coda, ya termino, Andrés, que es que la admiración, para ser realmente útil, necesita el ejemplo. Necesitamos ejemplos que admirar. Yo hace muchos años escribí que el ejemplo es el único discurso que no necesita palabras. Sin embargo, sí necesita saber qué palabras quiere ejemplificar. Necesita pensar, necesitamos deliberar. Claro, hay diferentes tipos de ejemplos. Ejemplos ejemplarizantes y ejemplos poco edificantes. Cuando el ejemplo es ejemplarizante, se convierte en ejemplaridad. Javier Gomá, que probablemente es el autor en España que más ha estudiado y ha escrito al respecto, tiene una tetralogía titulada Ejemplaridad Pública, y de hecho fue él el que logró que este término tuviese resonancia social, la define de una manera maravillosa, la ejemplaridad. Que tu ejemplo produzca en los demás una influencia civilizatoria. ¿Y todo esto para qué? Y ahora ya sí que voy terminando. Para la palabra que estaba en el triángulo arriba que nos ha puesto Vizquerra. Para vivir bien, para sentir bien, para pensar bien. ¿Y para qué? Para convivir bien. ¿Y para qué queremos convivir bien? Para ser felices. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad no es otra cosa que autorrealizarnos según nuestros máximos,
pero sin dañar los mínimos de los demás. Si lo traduzco por bondad, ¿os acordáis lo que era la bondad? Ayudar a que la felicidad comparezca en la vida del otro. Si la felicidad es la autorrealización de máximos, tenemos una definición bastante coherente. ¿Qué es ser bondadoso? Ayudar a los máximos de los demás y cuidar de los mínimos. Y que nuestra conducta se convierta en ejemplo. ¿Para qué? Para que todos nos eduquemos a todos. ¿Para qué? Para ser el ser que creo que sería bueno ser.